Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Escuchamos el día de hoy la continuación del Evangelio de la semana pasada, en la que Jesús predica en su ciudad. Tiene un contexto completamente diferente a los demás sinópticos, tanto Mateo como Marcos lo ponen en una condición diferente, incluso lo ponen pues mucho más adelante de la predicación, cosa que, como hemos visto, pues es un poco más histórica, porque incluso el mismo Jesús hoy reconoce que dice, pues haz los mismos prodigios que has hecho en Cafarnaúm, de manera que ya supondría haber hecho una serie de prodigios, de haber iniciado su predicación en otro momento, pero para los fines de Lucas, él considera que debe de iniciar su ministerio precisamente allí, en esta sinagoga en donde pues va a iniciar su predicación. Como siempre, pues está llena de algoritmos, está llena de un montón de elementos interesantes que podríamos nosotros desarrollar. Hoy quisiera ver con ustedes cómo este tema nos presenta la realidad del cristiano. Recuerden que Lucas, dentro de su obra, va a presentarnos generalmente en cada pasaje elementos que tienen que ver siempre con el tema de la resurrección, por un lado, y por otro lado con el tema del discipulado. ¿Qué es lo que le espera al discípulo? Pues le espera siempre la persecución. Siempre que nosotros hablemos con verdad, que hablemos con claridad de la palabra de Dios, pues definitivamente vamos a tener problemas en nuestro entorno, porque la palabra de Dios pues siempre incomoda al que no va viviendo conforme a el Evangelio, que no va viviendo conforme al menos a los principios del Evangelio, pues todo esto le va a incomodar. Esto hace que generalmente en nuestro medio, pues como que le saquemos un poco al tema de la predicación, ¿verdad? Porque inmediatamente empezamos a sentir la presión social, empezamos a sentir pues que esto que acabamos de decir como que no cayó muy bien, entonces como que mejor o le bajamos al tono o de plano abandonamos el tema de la predicación, sobre todo con nuestros amigos, o sea, en los círculos cercanos. Es por eso importante lo que dice Jesús. Generalmente el profeta pues es rechazado en su propia familia, no en su propio ambiente, donde la gente nos conoce, donde nosotros conocemos también a los demás y donde en un momento dado pues convivimos y entonces podemos estar en un momento dado pues recalcando ciertos elementos, ciertas áreas que no son pues completamente adecuadas al Evangelio. Y esto obviamente pues va a incomodar al papá, va a incomodar a la mamá, va a incomodar a los hermanos, va a incomodar a nuestros compañeros de trabajo o va a incomodar a la gente con la que nosotros trabajamos o convivimos. Entonces, importante ver cómo es importante decir las cosas tal como son y no tener miedo a decir la verdad, a decir las cosas tal como son. Generalmente como que le vamos sacando un poquito la vuelta, ¿no? Los chavillos, pues sí hice, pero como que no hice, como que a lo mejor, ¿verdad? Parece que sí, aunque no estoy muy seguro. O sea, tratar de ver si dándole la vuelta, pues como que podemos ir evitando, ¿no? El problema. Yo, por ejemplo, en la confesión, no sé exactamente cómo decirlo, si me causa de alguna forma hilaridad, aunque no es precisamente eso, cuando me le empiezan a dar vueltas y ya sé por dónde van, ¿no? Se le empiezan a dar vueltas al... Siempre tenemos un pecado más grave, ¿no? Que es generalmente, o el que nos da más pena, porque otra vez, entonces como que tratamos así como de atenuar, yo les digo, están poniendo paja para caer en blandito, ¿verdad? Y entonces ahí los veo que ahí vienen, y ahí los veo que vienen, y le dan vuelta por aquí, le dan vuelta por allá, y ahí vienen, pero no se anima, ¿verdad? Y como que vamos esperando, a ver, ya lo voy a decir, pero ¿cómo lo digo? Sí, no sé si les ha pasado.
Pero bueno, yo lo veo en algunas ocasiones en la confesión, como la gente va preparando el terreno para sacar el gordo, ¿no? Entonces digo, y luego veo que le empiezan a dar vueltas y vueltas, no se animan, hasta que, bueno, a ver, se trata de esto, ya les doy una empujadita, así como para decir, ya el padre ya se dio cuenta, entonces pues ya déjame sacarlo, ¿ah? Yo creo que hay que ser, pues, muy claros en las cosas que tienen que ver con la palabra de Dios. Dice un gran predicador en Estados Unidos que generalmente estamos muy acostumbrados en nuestra sociedad a hacer lo que se llama políticamente correcto, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer en alguna situación con la suegra, incluso con la esposa, con los hijos, en el trabajo? Dice, no, pues ser políticamente correcto, es decir, quedar bien. Esa es al final, el tema es, voy a quedar bien si digo así, o si lo digo así, o si me presento de esta forma o de la otra, voy a quedar bien. Se le llama, pues, ser políticamente correctos. Y nosotros, hermanos, tenemos que ser cristianamente correctos. Eso no le va a caer mucho. Muchas veces no es políticamente correcto lo que voy a decir. Si Jesús hubiera sido políticamente correcto, como lo he comentado ya con ustedes en otras ocasiones, hombre, pues él se hubiera muerto en su camita, ¿verdad? Muy rico, a los no sé cuántos años. Pero no fue políticamente correcto, ¿verdad? Imagínense decirles a las autoridades de su tiempo que son unos sepulcros blanqueados. Pues eso realmente no creo que sea políticamente correcto, ¿no? Sin embargo, la primera comunidad aprendió de Jesús que así tenía que ser. Si ustedes revisan el texto de Hechos, en el capítulo 2, en el verso 23, que se refiere a la primera predicación de Pedro, apenas acaba de venir el Espíritu Santo, ustedes recordarán, y entonces pues sale Pedro a predicar, y después de hacer un poquito un repaso de la historia hasta cómo Dios había prometido o había ya preparado que estas cosas saldrían como finalmente ocurrieron con Jesús, pues termina diciéndoles, ustedes lo mataron. Ay, Carlitos, ¿verdad? O sea, está dura ahí la situación. Hace unos cuantos momentos, haría unas horas, estaban encerrados ahí en el cuarto por miedo a los judíos, y ahora armados por el Espíritu Santo, pues no le da, como dicen, ¿verdad? No le da vueltas a la píldora, sino directamente, ¿no? Ustedes lo mataron. Ay, caray. Yo creo que es importante, y más en el tiempo en el que hoy vivimos, en una sociedad que ha perdido un poquito el horizonte del cristianismo, es importante que nosotros volvamos a tener esa confianza de hablar de la palabra tal y como es. No dorarle la píldora a nadie. Esto ciertamente es difícil y ciertamente nos va a traer dificultades. Imagínense los chicos, ¿no? Que en un momento dado pues cuestionan al papá. Me estaban platicando en estos días de una casa, me estaba platicando el papá cómo ahora los hijos lo cuestionan. A veces ya ven que andamos a la carrera, a mí también me pasa. Andamos a la carrera, traemos 1000 cosas en la cabeza, llegamos a comer, traemos tanta hambre que inmediatamente que nos ponen el plato, sopas, ¿verdad? Para adentro, ¿no? Y entonces, pues a veces los hijos le dicen, papá, ¿y no vamos a dar gracias hoy? Sí, vamos a dar gracias, ¿no? Como yo les digo, vamos a dar gracias a Dios por los alimentos que nos vamos a comer y por los que ya se comieron, ¿verdad? O los que ya nos comimos, porque les digo, a mí también me pasa, trae uno tanto rollo en la cabeza que a veces uno llega y empieza a comer, y pues los hijos que van pues instruyéndose ya en una vida cristiana dicen, hey papá, ¿y no vamos a dar gracias o no vamos a hacer esto? O sea, nos empiezan ya a llamar la atención, empiezan a decirnos que ciertas cosas pues no están bien. Oye papá, pues ¿cómo quieres que le diga a mi tía que no estás? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué me empujas a mentir? Y entonces pues eso obviamente pues nos hace quedar mal, ¿verdad? Y sentimos así como, ay, huerco, chingada, ¿ahora qué voy a hacer? Pues contestar el teléfono, ¿verdad? Eso no es políticamente correcto, eso no nos hace sentirnos bien. Pero sin embargo,
pues eso es lo que hay que decir, ustedes lo mataron, ¿verdad? Jesús hoy, después de haber leído este texto, pues dice, esto se cumple hoy, y dice, y todos le daban su asentimiento, o sea, decir, wow, o sea, qué bien, este es el Mesías, porque el texto que estaba leyendo la semana pasada, pues era un texto mesiánico. Sin embargo, a continuación, pues resulta que no es el Mesías como ellos pensaban, es un Mesías, pues diferente, ¿verdad? Entonces, es necesario que nosotros acomodemos nuestra vida y digamos siempre tal como debe de ser. Lo más seguro es que vayas a tener problemas. Si vemos otro caso de la Sagrada Escritura, el caso de San Juan el Bautista, Marcos capítulo 6 en el verso 18. Herodes se casó con Herodías, que era la esposa de su hermano. Y entonces Juan el Bautista le decía, pues eso no te está permitido estar casado con la esposa de tu hermano. Y lo incomodaba, pero incomodaba más a Herodías, ¿verdad? De tal forma que Herodes lo mandó meter a la cárcel para protegerlo de Herodías, porque Herodías lo odiaba, porque le decía que no estaba permitido hacer lo que él debía hacer. Este capítulo 6 es en donde Marcos nos narra la muerte del Bautista, ¿no? Entonces finalmente pues Herodías encontró la forma de quitarle la vida en un banquete, en fin, todo lo que ustedes pueden leer ahí en ese capítulo 6. O sea, si tú le dices al otro la verdad, esto no te está permitido, pues la gente se va a incomodar. Se incomodó con Jesús y lo querían tirar por el precipicio, porque les dice, ¿verdad? O sea, ustedes no hacen lo que Dios quiere. Y por eso es que no son bien recibidos. O sea, ahí narra la historia de todo Israel. En diferentes momentos lo va a volver a repetir, ¿no? Les mandé diferentes gentes, ¿no? Cuando narra lo de las bodas, ¿no? Y que les dijo, vengan, pues los invito, pues no quisieron. O aquellos de la viña, ¿recuerdan aquel pasaje en donde pues mandó el Señor a su viña? Y entonces mandó a unos y los mataron, y luego mandó a otros y los mataron, y luego mandó a otros y los apedrearon y los insultaron. Y finalmente dijo, voy a mandar a mi hijo, a este sí lo van a respetar y sácatelas, también se lo echaron, ¿verdad? Entonces, es algo que, pues, es constante. Si nosotros vemos la vida de los profetas, pues esta es. Y algo que nosotros como cristianos no hemos entendido es nuestra misión profética. Este anuncio y denuncia de las cosas de Dios. El profeta no es el que vaticina. Una parte del profetismo está, sí, relacionado a las cosas futuras que van a ocurrir. Pero si ustedes se fijan, si ustedes leen a Jeremías, principalmente, prácticamente todo Elías, la primera parte de Isaías, pues no hay muchos vaticinios, ¿verdad? No es que va a venir y que va a pasar y todo esto, sino es la denuncia de las cosas que se hacen equivocadamente y que obviamente pues van a traer una repercusión a nuestra vida. Y hoy el cristiano, particularmente el católico, tiene mucho miedo de predicar, tiene mucho miedo de perder su estatus, prefiere ser políticamente correcto a ser cristianamente correcto, para que no lo saquen de sus grupos, para que no lo vayan a correr de su empresa, para que no vaya a tener problemas con el esposo, con los hijos, por temas de situación cristiana. Se ha dicho mucho, un tema acuñado entre nosotros, ¿verdad? De política y de religión no hay que hablar. Ay, carambas.